Haz como si estuvieras conmigo, y te prometo que tu hermana se arrepentirá de cada palabra que dijo hoy. Esas palabras de un completo desconocido convirtieron la noche más humillante de mi vida en un momento de venganza inesperada que ni siquiera soñaba posible. Si alguna vez tus familiares te han humillado por no estar casada, dale like, suscríbete si crees que el karma encuentra los caminos más inesperados y retorcidos, porque esta historia demuestra que la mejor venganza es la envidia que no se puede ocultar detrás de una sonrisa falsa. Y antes de continuar, escribe de qué ciudad eres. Nos importa saber hasta dónde llegan nuestras historias. El salón del restaurante Valle Dorado se bañaba en luces doradas, brillaba con lámparas de cristal del tamaño de una rueda de auto y relucía con miles de destellos de los elementos decorativos en espejos. Era un verdadero cuento de hadas, lujoso y pensado hasta el último detalle. Orquídeas blancas en altos jarrones, cortinas de seda color marfil, música en vivo de un cuarteto de cuerdas, una boda de ensueño, una boda de esas que salen en revistas de moda. Pero para mí, esa noche de cuento se convirtió en un infierno personal, en el instante en que vi el número de mi mesa, escrito con caligrafía elegante en una tarjeta delicada. La 12, la última mesa del salón, escondida en un rincón junto a las ruidosas puertas de la cocina, de donde salían meseros cada 30 segundos con bandejas pesadas, rozando mi silla y disculpándose al vuelo. El olor a carne asada, el estrépito de platos, los gritos de los chefs, todo eso fue mi compañía durante la velada. Me llamo Ana, tengo 32 años y en los últimos 8 he trabajado como especialista en marketing en una de las mayores compañías de tecnología en Ciudad de México. Mi vida es intensa, dinámica, llena de proyectos interesantes, viajes al extranjero y logros profesionales de los que me siento orgullosa. Tengo mi propio departamento, comprado con mi dinero. Tengo pasatiempos, adoro las caminatas en la montaña. Ya conquisté varias cumbres en los Andes y sueño con los Alpes. Tengo amigos, aficiones, planes para el futuro. Pero para mi hermana menor Marina, nada de eso importaba en absoluto. Para ella, yo era y seguía siendo el desengaño familiar, un reproche vivo, un recordatorio constante de que el reloj biológico avanza y la vida personal no se arma. En su visión del mundo, una mujer sin hombre es un ser incompleto, una mitad patética que no encuentra su otra parte. Marina y yo nunca fuimos cercanas, solo 4 años de diferencia, pero el abismo entre nosotras era como el Gran Cañón. Ella siempre fue la menor, la consentida de mamá, la niña con apariencia de muñeca y un carácter manipulador. Yo era la seria, la responsable, la que siempre se podía contar, es decir, la conveniente y aburrida. Pero después de que hace 1 año y medio se comprometiera con Alejandro, un exitoso banquero de inversiones de una familia muy acomodada en Ciudad de México, dueños de una cadena de restaurantes y varias propiedades en el centro, nuestra fría rivalidad se convirtió en una guerra real. Una guerra unilateral, porque por mucho tiempo ni siquiera me di cuenta de que estaba luchando. Y Marina ya celebraba sus victorias, pisoteando mi dignidad en cada oportunidad. Ana, ¿y si pruebas de nuevo esas apps de citas?, preguntaba con fingida preocupación en las cenas familiares con los padres, de modo que me daban ganas de volcarle el plato de sopa caliente encima. Pero, ¿sabes? Ahora todos están ahí, hasta hombres serios. Solo hay que armar un buen perfil. ¿Quieres que te ayude? Te digo qué fotos elegir, qué escribir sobre ti. Lo principal es no ser tan selectiva, Ana, agregaba, sorbiendo vino y mirando su anillo de compromiso con un diamante del tamaño de una falange. El tiempo pasa, y tú sigues eligiendo y eligiendo. Los hombres perfectos no existen. Hay que ser realista. Mamá solía asentir al ritmo de las palabras de mi hermana menor, frunciendo los labios y lanzándome miradas llenas de reproche, como si yo fuera realmente una caprichosa incorregible, rechazando hordas de pretendientes dignos, aunque en realidad los candidatos decentes en mi vida eran 0. Hubo citas que no llevaron a nada. Hubo romances cortos que terminaron en mutua decepción, pero nadie que tocara el alma, que hiciera latir el corazón más rápido. Papá intentaba desviar la atención con un chiste torpe sobre el clima, el fútbol o la política, cualquier tema neutral para cambiar el foco. Pero Marina no paraba. Parecía obtener un placer perverso de cada cita fallida mía,
de cada mención a que pasé el fin de semana sola, de cada insinuación sobre mi desarreglo. Mi soledad parecía darle un brillo extra a su propia felicidad, haciendo su victoria aún más significativa. El día de su boda, temprano por la mañana, me llamó con otro buen consejo que debía destrozar lo que quedaba de mi autoestima. «Ana, querida, entiendo que hoy puede ser emocionalmente difícil para ti», dijo Marina con esa voz especial que se usa con enfermos graves o niños pequeños que no entienden las cosas complejas. Habrá tantas parejas felices, gente enamorada, romance. Solo trata de no verte demasiado infeliz y sola en las fotos, ¿bien? El fotógrafo es carísimo y no quisiera que en las tomas salga una cara triste. Y por favor, no pases toda la noche en la barra con una copa de vino, como en la boda de nuestra prima Leticia. ¿Recuerdas cómo todos murmuraban después? Me dio tanta vergüenza. Debí oír la alarma en esas palabras. No era preocupación. Era una advertencia de la tormenta que se avecinaba esa noche. Pero aún esperaba que mi propia hermana no fuera tan cruel como para convertir su boda en una humillación pública para su hermana mayor. Dios, qué equivocada estaba. Cuando llegué al Valle Dorado en mi modesto auto blanco, estacionándome entre enormes SUVs y sedanes de lujo, llevaba mi mejor vestido azul marino de seda noble. Lo elegí durante 3 semanas, recorrí medio Ciudad de México en centros comerciales, gasté medio sueldo mensual, pero valió la pena. El vestido me quedaba perfecto, realzando la figura sin dejar de ser elegante y discreto. Me hice un maquillaje profesional, peiné el cabello en suaves ondas. Me veía bien, incluso genial, y eso me daba un poco de confianza. Pero esa confianza se evaporó en el segundo en que se acercó Cristina, la mejor amiga y dama de honor de Marina, su aliada fiel en todas las intrigas y manipulaciones, con una carpeta gruesa de la disposición de invitados en mano y una sonrisa tensa que no llegaba a los ojos. Dijo con voz dulzona, de esas que usan para endulzar malas noticias: «Ah, Ana, qué alegría verte. Te ves preciosa. Ven, te muestro tu mesa». Marina pensó mucho en la distribución para que todos estén cómodos. Y ahí estaba, la mesa 12, la mesa de los perdedores, de los invitados por cortesía pero no esperados. En ella estaban 3 colegas solteras de Marina, de 25 a 27 años, que apenas me saludaron con un gesto y volvieron a su animada charla sobre dramas románticos y problemas con hombres. También estaba nuestra tía Nina, hermana de la abuela, una mujer de unos 70 años con cara perpetuamente insatisfecha, que inmediatamente empezó a quejarse de la música demasiado alta, de que la ensalada estaba fría y de la juventud moderna que se ha descontrolado y no valora la familia. ¿Sabes, Ana? En nuestros tiempos las chicas a los 30 ya criaban 3 hijos y tenían maridos decentes, dijo tía Nina, mirándome críticamente por encima de sus gafas de gruesos cristales. Y tú sigues trabajando y trabajando. La carrera es buena, pero la felicidad femenina está en otra cosa, querida. Deberías bajar tus expectativas, dejar de ser tan exigente, o te vas a quedar para vestir santos. Luego será tarde, el reloj no para. Asentí, apretando la copa de champán tan fuerte que mis dedos se blanquearon, temiendo que el frágil vidrio se rompiera en mi mano. Pero lo peor, lo más humillante, aún estaba por venir. El verdadero horror empezó 1 hora después, cuando la fiesta estaba en su apogeo. Los invitados se relajaron tras los primeros brindis y copas de champán, y Marina decidió usarme como ejemplo vivo de cómo no vivir la vida. Apareció junto a mi mesa, en su deslumbrante vestido de novia de un diseñador famoso. El vestido costaba como un auto nuevo. Lo sabía porque Marina no perdía ocasión de mencionar la cifra. Me tomó de la mano con fuerza inesperada y me arrastró por todo el salón hacia un grupo de parientes de Alejandro. Gente que exudaba dinero, estatus y poder por cada poro. Eran de esos para los que unas vacaciones en las Maldivas son rutina. Un auto de $100.000 es un vehículo de trabajo y un reloj del precio de un departamento es solo un accesorio. Les presento a mi hermana mayor, Ana, anunció Marina con voz demasiado alta, demasiado ostentosa, atrayendo la atención de las mesas cercanas. Abrazó a Alejandro por el hombro, pegándose a él como marcando territorio. Nuestra carrera familiar, siempre trabajando y trabajando, es una adicta al trabajo. No le queda tiempo para la vida personal. ¿Se imaginan?
Todavía no encuentra a esa persona especial, pero todos confiamos en ella, ¿verdad, Ana? En su voz había una preocupación fingida mezclada con un regocijo mal disimulado que me heló la espalda de humillación. Los parientes de Alejandro sonrieron cortésmente, pero con evidente lástima. Gabriela, tía de Alejandro, una mujer corpulenta de unos 60 años en traje de diseñador y joyas de oro macizo, me miró de pies a cabeza con esa mirada compasiva que se reserva para animales abandonados o personas con discapacidades visibles. «Pobrecita, no te preocupes tanto», dijo, meneando la cabeza y chasqueando la lengua. «Cada quien tiene su destino, su momento. Tal vez deberías ir más a la iglesia, rezar, poner velas». Mi sobrino Elías tardó en casarse, siempre en el trabajo, pero fue a la iglesia. Conoció a una chica muy devota. Se casaron. Claro, se divorciaron 2 años después por incompatibilidad, pero esa es otra historia. Lo importante es intentarlo. Marina rió, y esa risa no tenía nada de alegre. Era la risa del triunfo, de quien disfruta humillando a otro. «Ana es una mujer muy independiente, ¿verdad, hermanita?», dijo. Y la palabra independiente sonó como el diagnóstico de una enfermedad grave e incurable. Tiene estándares tan altos, exigencias tan elevadas con los hombres, un ideal inalcanzable en la cabeza. Yo le digo, Ana, baja a la tierra. La realidad no es un cuento de hadas. Solo no he encontrado a la persona adecuada aún, respondí con esfuerzo, intentando mantener algo de dignidad y no llorar allí mismo, frente a toda esa gente ajena pero tan segura de su superioridad. «Pero no puedes esperar al príncipe azul para siempre, querida», intervino Tatiana, madre de Alejandro, una mujer elegante con ojos fríos y peinado impecable. Ajustaba su bolso de diseñador que probablemente costaba como mi sueldo mensual. Mi hija mayor hizo justo eso. Eligió y eligió, esperó al ideal y al final se casó a los 43. Ahora no puede tener hijos por razones médicas. Se le pasó la edad reproductiva. Una historia muy triste. No repitas sus errores, mi niña. No pierdas tiempo. Sentí que todo se contraía dentro de mí por vergüenza y rabia. Vergüenza por estar allí como en un juicio público, objeto de lástima general. Rabia contra Marina por orquestar este espectáculo. Rabia contra mí por dejarme arrastrar. Pero la hora siguiente fue aún peor. Fue un desfile de consejos no solicitados de gente que veía por primera vez y que se sentía con derecho a indicarme cómo vivir. Víctor, socio de negocios de Alejandro, un hombre de unos 50 con panza prominente y reloj de oro macizo, se acercó con un vaso de coñac y dijo con aire importante: «Mira, Ana, te lo digo como alguien con experiencia. Baja tus exigencias y sé realista. Las mujeres modernas piden demasiado a los hombres. Quieren un príncipe, pero ellas no son princesas, francamente. Encuentra un tipo normal con sueldo y sin vicios y ya está bien». Andrés, amigo de la familia del novio, un hombre charlatán que había bebido de más, compartió una historia inspiradora con entusiasmo. «Mi tía se casó por primera vez a los 50, con un viudo de 6 hijos. Y nada, viven, se las arreglan. Los hijos al principio no la aceptaron, la boicotearon, pero son detalles. Al menos no está sola. ¿Ves? Nunca es tarde». Hasta el fotógrafo, un joven con peinado moderno y cámara profesional, metió su comentario. Al hacer las fotos grupales familiares preguntó varias veces si tenía acompañante, con quién vine, dónde estaba mi pareja. Cuando dije por enésima vez que estaba sola, levantó las cejas sorprendido y dijo: «¿En serio? Una chica tan guapa sola en una boda. Qué triste. Hay que cambiar algo en la vida, Linda». Me quedé allí, sonriendo, asintiendo, respondiendo algo cortés y vago, pero por dentro bullía una tormenta de humillación y rabia impotente. Cada comentario era un golpe, cada consejo un escupitajo al alma, pero el clímax absoluto de este pesadilla ocurrió durante el tradicional lanzamiento del ramo de la novia. «Atención, atención, todas las solteras al centro de la pista», anunció el animador Andrés con voz de locutor de radio y una sonrisa pícara. En su tono oí una nota burlona, como si dijera: «Veamos a estas perdedoras que aún no se casan». Intenté fundirme con la multitud, esconderme detrás de una columna decorativa, fingiendo atar el cordón de mi zapato y no oír el llamado. Pero Cristina, la fiel dama de honor de Marina,
Vio mi intento de escape. Cruzó el salón, me tomó del brazo con fuerza y me arrastró a la pista. «Ana, ¿qué haces? Vamos, vamos. Tal vez te toque y atrapes el ramo. Es una señal», lo dijo con esa falsa alegría que daban ganas de huir o golpearla. Me encontré en un círculo apretado de chicas risueñas y excitadas. La mayoría eran primas y amigas jóvenes de Alejandro, recién egresadas de la universidad, llenas de esperanzas e ilusiones, convencidas de que su vida amorosa sería mucho mejor que la de esta pobre tía de 32. Entre esas chicas radiantes me sentía como un dinosaurio en una fiesta infantil, un fósil fuera de tiempo. Marina estaba de espaldas, sosteniendo el lujoso ramo de rosas blancas, violetas delicadas y gipsófila, atado con cintas de satén. La vi girar lentamente, buscarme con la mirada en la multitud, y en sus labios apareció una sonrisa triunfal y malvada. Luego, deliberadamente, lanzó el ramo en la dirección opuesta, lo más lejos posible de mí. El ramo voló en un arco alto y cayó directo en las manos de Laura, la prima de 24 años del novio, una linda rubia que chilló de deleite tan agudo que me tapó los oídos. La multitud estalló en aplausos, silbidos y gritos alegres. Todos reían, felicitaban a Laura, le predecían una boda pronta. Y Marina, abrazándola por los hombros, se volvió hacia mí y anunció a todo el salón con fingido pesar: «Ay, qué lástima. Parece que mi hermanita Ana tendrá que esperar un poquito más. Pero no pasa nada, querida. Tu momento llegará. Lo importante es no perder la esperanza y la fe en ti misma». El salón rió de nuevo, y esa risa me cortó como 1000 fragmentos de vidrio roto. Vi las caras de la gente, algunos con lástima sincera, otros con alivio porque no era su vergüenza, otros indiferentes, como si fuera solo otro entretenimiento de la boda. Me quedé allí, en medio de la pista, bajo docenas de miradas, sintiendo que algo se rompía dentro de mí, se desmoronaba en polvo. No era solo ofensa, era una humillación profunda, ensordecedora, la comprensión de que mi propia hermana había planeado convertir su boda en una ejecución pública de mi dignidad. Volví a mi maldita mesa 12 con piernas temblorosas, conteniendo lágrimas que ardían en los ojos. Las colegas de Marina ni levantaron la vista, siguiendo su charla interminable. Tía Nina meneó la cabeza y dijo: «Ves, Ana, hasta el destino te da una señal. Hay que cambiar algo, querida, antes de que sea demasiado tarde». Esa noche debía ser una celebración de amor, alegría y unión familiar. En cambio, Marina la convirtió en un espectáculo público donde yo era la principal perdedora, objeto de lástima y burlas. Ya pensaba seriamente en levantarme e irme, escabullirme al salida, subir al auto y alejarme mientras todos bailaban y nadie notaba la ausencia de la pobre hermana soltera de la novia. Que Marina disfrutara su victoria sin mí. Pero antes de reunir valor para darle ese último placer, ver cómo me rendía y huía del campo de batalla, una voz masculina baja, profunda y sorprendentemente calmada sonó a mi espalda: «Haz como si estuvieras conmigo». Me volví bruscamente y vi a un hombre que parecía salido de la portada de una revista de negocios. Alto, unos 190 centímetros, con complexión atlética que ni siquiera su traje gris oscuro perfectamente entallado podía ocultar del todo. Cabello oscuro con leves canas en las sienes que le daban un aire de solidez, mandíbula fuerte y ojos cálidos, castaños, atentos, con chispas de algo como empatía y determinación. «¿Perdón?», exhalé, sin creer lo que oía y pensando que había escuchado mal. «Tu hermana lleva unos 10 o 15 minutos allá, en la barra», Kibnul, hacia donde efectivamente se veía la figura blanca de Marina, contándole a mi colega Víctor cómo se preocupa tanto por ti, porque no logras encontrar un hombre y arreglar tu vida personal. Muy conmovedor cómo te compadece. Creo que no le diste permiso para compartir detalles de tu vida íntima con extraños en su propia boda». Hablaba con calma, casi despreocupado, pero con ironía y comprensión de la situación. Seguí su mirada y vi a Marina gesticulando animadamente hacia mí, inclinada al oído de ese mismo Víctor que me había dado consejos sobre bajar expectativas. Su rostro mostraba una preocupación exagerada y sus gestos eran dramáticos. «¿Te molesta si me siento a tu lado y fingimos que estamos juntos?», preguntó. Pero su tono indicaba que la decisión ya estaba tomada y solo me ofrecía un favor que sería grosero rechazar.
Negué con la cabeza en silencio, incapaz de decir una palabra. La garganta se me cerró con un nudo de emociones. Alivio, gratitud, incredulidad. Por primera vez en esa noche de pesadilla humillante, me sentí no invisible, no objeto de lástima, no el deshonor familiar, sino solo una persona. Una persona viva que alguien notó y decidió proteger. Elías se presentó extendiendo la mano. Su apretón fue cálido, firme, seguro. Primo de Alejandro, originario de Ciudad de México, pero los últimos 5 años vivo y trabajo en Madrid. Vine a la boda de mi primo y parece que aterricé en un interesante drama familiar. Y tú, si entendí bien de todas esas charlas a mi alrededor, eres la famosa hermana mayor de la novia, a la que urge rescatar del terrible maleficio de la soledad eterna. Su voz tenía una ligera ironía, pero sin maldad, más bien con empatía. Reí sin querer. Por primera vez esa noche fue una risa genuina, no una sonrisa forzada de cortesía. Sí, soy yo, Ana, el proyecto de caridad familiar, objeto de lástima general y consejos no pedidos. Pues a partir de este momento, ya no, dijo con esa sonrisa desarmante que arrugaba las comisuras de sus ojos. Acercó su silla, se sentó a mi lado, puso el brazo en el respaldo de la mía y se inclinó lo justo para que desde fuera pareciéramos una pareja que se conoce de tiempo, con historia e intimidad. El efecto fue inmediato y abrumador. Sentí casi físicamente como una ola de atención recorrió el salón. Primero, unas personas en la mesa vecina giraron la cabeza, se miraron, empezaron a susurrar. Luego otros notaron. Y el murmullo se extendió como ondas en el agua, rápido, imparable, capturando a más invitados. Marina, que aún estaba en la barra discutiendo con el organizador, pareció sentir el cambio en el ambiente. Giró la cabeza hacia mí y vi cómo su expresión pasaba de despreocupada a sorprendida, de sorprendida a incrédula. Su sonrisa nupcial perfecta se congeló, tembló y se torció. Luego avanzó hacia nuestra mesa, su velo blanco arrastrándose como la cola de un cometa furioso. «Ana», dijo, y su voz sonó medio tono más alto de lo normal, con notas de pánico sorprendido. «No tenía idea de que conocías a Elías. Nunca me lo mencionaste. ¿Desde cuándo se conocen? ¿De dónde?» Las preguntas caían una tras otra, rápidas, insistentes, exigentes. «Amigos de hace tiempo», respondió Elías con calma, y su mano tocó ligeramente la mía sobre la mesa, como si lo hubiera hecho 1000 veces, un gesto habitual de cercanía. «Solo perdimos contacto por un rato. Sabes cómo es, la vida, el trabajo, la distancia». Marina entrecerró los ojos. Vi cómo su mente trabajaba febrilmente, tratando de encontrar lógica, recomponer el panorama, entender qué pasaba. Sus cejas perfectamente delineadas se alzaron en confusión. «La verdad es muy extraño», dijo intentando mantener el control. «Ana nunca, jamás mencionó nada de ti, ni una pista, y nosotras somos hermanas, compartimos todo». «Prefiero mantener mi vida personal privada», respondí, y de pronto sentí despertar en mí algo olvidado, confianza, sentido de dignidad, derecho a límites. «Sabes, Marina, soy una pesada con el equilibrio entre trabajo y vida privada. No me gusta exponer todo al público». El pinchazo fue sutil, pero Marina lo sintió. Su sonrisa se tensó más. La situación era casi cómica. Toda la noche Marina se esforzó en exhibir mi soledad, mi supuesta existencia patética sin nombre, y ahora estaba frente a mí, ardiendo de curiosidad e intentando sacar detalles de una relación que surgió de la nada y arruinó su espectáculo de humillación cuidadosamente dirigido. «¡Qué maravilloso!», exclamó al fin, con notas de envidia y irritación mal ocultas. «¿Y desde cuándo volvieron a hablar? ¿Cuándo se reencontraron? ¿Es serio?» «Lo suficiente para entendernos», respondió Elías con esa media sonrisa misteriosa que claramente la enloquecía, porque no daba información concreta, pero insinuaba mucho. Marina se quedó unos segundos más, esperando pescar algo extra. Pero Elías se volvió hacia mí y empezó a contarme de su último viaje a los Alpes, ignorándola por completo. Tuvo que irse, y la vi dirigirse directo a Cristina,
tomarla del codo y susurrarle nerviosa y rápido, lanzándonos miradas perplejas e irritadas. Cuando se alejó lo suficiente, Elías se inclinó y me susurró al oído. Parecía que se comió un limón entero, arrugada. No pude contener la risa, una risa profunda, liberadora, que nació en el vientre y salió, lavando la vergüenza y humillación de las últimas horas. No está acostumbrada a que yo esté fuera de su control, confesé. Para ella siempre fui predecible, conveniente, la hermana mayor responsable, a la que se le puede colgar cualquier etiqueta. Y de pronto salgo del guión. Mejor así, dijo Elías serio, mirándome a los ojos. Que adivine, que se enoje, que pierda el sueño tratando de entender. Será justo después del show que armó. La hora siguiente Elías interpretó su rol a la perfección, como un actor digno de un Oscar. Me traía bebidas, no solo yendo a la barra, sino preguntando qué quería, champán, vino, agua, jugo. Hacía chistes inteligentes y sutiles que me hacían reír de verdad. Me escuchaba con atención genuina, no con indiferencia esperando su turno, sino con curiosidad real. Y de vez en cuando tocaba mi mano, mi hombro, toques ligeros pero visibles, para que no quedara duda, estos dos están juntos. Pero no era solo actuación para el público. Realmente se interesaba en mí como persona. Preguntaba detalles de mi trabajo, no superficiales, sino específicos. ¿Qué proyectos? ¿Qué desafíos? ¿Qué me gustaba? ¿Qué me molestaba? Indagaba sobre mis caminatas en la montaña, qué rutas hice, cuál cumbre fue la más dura, qué planes tenía. Quería saber de mi reciente viaje a España, qué vi, dónde paseé, qué impresiones, en qué cafés tomé café. No eres para nada como esperaba al oír todas esas charlas sobre ti hoy, dijo entre canciones, cuando la música bajó y se podía hablar normal. ¿Y cómo me esperabas? Según las descripciones de tu hermana y su círculo, pensaba encontrar a alguien patético, desesperado, acomplejado, respondió directo, sin rodeos. Una mujer con ojos apagados que ya había bajado los brazos y aceptado el rol de eterna perdedora. En cambio, veo a una mujer inteligente, interesante, divertida y muy, muy hermosa. Y francamente, no entiendo por qué estás sola, no me cuadra. Porque tengo estándares, dije sin pensar y temí sonar arrogante. Pero Elías solo rió, cálido, sincero, sin juicio. Y haces bien, bien por ti, dijo simplemente. En esas palabras había tanto apoyo que sentí algo cálido y olvidado descongelarse dentro de mí. Para entonces, Marina ya no disimulaba su obsesión por observarnos. Susurraba con Cristina, luego con otras amigas de la novia, que se volvían hacia nosotros tratando de ver mejor, entender qué pasaba. Los parientes de Alejandro, que una hora antes me aconsejaban bajar la barra y ser realista, ahora miraban a Elías con respeto y hasta reverencia, reconociéndolo como de su círculo, exitoso, adinerado y de buena familia, y no entendían cómo una perdedora y solterona como yo había logrado conocer y, al parecer, interesar a un hombre así. La venganza fue más dulce de lo que soñé en mis fantasías más osadas, pero Elías no planeaba detenerse. Cuando la orquesta tocó una melodía lenta y romántica, algo antiguo como un vals, se levantó y me extendió la mano con una sonrisa ligera y confiada. «Bailemos», dijo. No era una pregunta, era una invitación imposible e indeseable de rechazar. En la pista, con su mano firme en mi cintura y la mía en su hombro, sentí físicamente las miradas de toda esa gente que recientemente me daba consejos sobre buscar hombre, bajar expectativas y realismo. Vi sus caras de reojo, sorpresa, curiosidad, envidia, reconsideración. Pero lo extraño era que ya no me sentía vulnerable o humillada. Junto a Elías me sentía calmada y segura. Se movía con gracia natural de quien sabe bailar de verdad, no solo balancearse. Y sostener su mano, sentir el calor de su palma en mi cintura, era placentero. Tan placentero que casi olvidé que todo era una actuación, un teatro para el público. Tu hermana nos mira como si quisiera matarnos con el pensamiento, me susurró al oído, y un escalofrío me recorrió la espalda por su cercanía, su aliento cálido. Lo sé, respondí bajito. La vi. Parece que va a explotar de curiosidad y rabia. Excelente. Misión cumplida. Sonrió, y en sus ojos brillaron esas chispas pícaras que lo hacían verse más joven y atractivo. Alcé la vista y me encontré con sus ojos castaños, cálidos, con destellos dorados,
y mi corazón saltó un latido. Este hombre, un desconocido total 2 horas antes, en una noche, me devolvió el sentido de dignidad que Marina pisoteó todo el día. Casi lo devolvió, tal vez por completo. En ese momento, Marina se acercó con Alejandro a remolque. Su sonrisa era tan forzada que parecía dibujada en una muñeca de porcelana. «Chicos, perdón por interrumpir su baile», empezó con voz temblorosa por emociones contenidas. «¿No les molesta si me llevo a Elías un rato? Alejandro quiere presentarlo a tío Miguel, una charla importante de negocios». «De hecho, sí molesta», respondió Elías cortés pero firme, sin parar el baile ni ralentizar. «Estamos ocupados con Ana. Los negocios pueden esperar». En el rostro de Marina cruzó una tormenta de emociones. Sorpresa por el rechazo en su propia boda, ofensa, rabia, confusión, antes de forzar. «Claro, entiendo. Solo quería decir lo feliz que estoy de que Ana por fin encontró a alguien. Todos nos preocupábamos tanto por ella, ¿verdad, Ale?». Toda la familia estaba inquieta. Alejandro asintió torpemente a su lado, claramente incómodo con la tensión y arrepentido de verse involucrado en este drama familiar. «¿En serio?», preguntó Elías calmado, casi indiferente, y su mirada se volvió fría como hielo. «Qué extraño, porque toda la noche vi lo contrario. Parecían más ocupados en exponer públicamente a Ana como una solitaria perdedora y objeto de lástima que en apoyarla como hermana. Un modo peculiar de mostrar preocupación, ¿no creen?». Su franqueza absoluta dejó a Marina atónita. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo, pero no encontró respuesta. Alejandro se movía inquieto, sintiendo la situación descontrolarse, pero sin atreverse a intervenir en un conflicto familiar ajeno. «Nosotros solo queremos que Ana sea feliz», murmuró Marina al fin. Y por primera vez esa noche, su voz mostró inseguridad y una vulnerabilidad casi infantil. «Entonces, tal vez deberían tratarla con respeto y dignidad, en vez de convertir su vida personal en un show de entretenimiento para los invitados», replicó Elías calmado pero firme e inapelable. Nunca en mi vida vi a Marina tan desconcertada y desarmada. Su confianza habitual, su control de la situación, su habilidad para manipular, todo se derrumbó como un castillo de naipes ante una brisa. «No sé qué te contó Ana, pero…», empezó intentando recuperar el mando. «No necesito que me cuente nada», la interrumpió Elías sereno. «Tengo ojos, oídos y cerebro. Veo perfectamente qué pasa aquí». Alejandro intervino al fin, tratando de calmar el ambiente y salvar el ánimo festivo. «Marina, amor, ¿les dejamos bailar tranquilos? El animador nos llama para un concurso». Se alejaron, y Marina inmediatamente empezó a susurrar nerviosa con Cristina, lanzándonos miradas llenas de rabia, perplejidad y algo como ofensa. Eso fue increíblemente placentero. Le confesé a Elías bajito, con voz temblorosa por las emociones. «Gracias. En serio, nadie nunca me defendió tan abiertamente». «Aún no terminamos», dijo con esa sonrisa desarmante que me dejó sin aliento, acelerando mi corazón. Hasta el final de la noche, Elías no se apartó de mí, convirtiéndolo en un espectáculo que eclipsó incluso la boda. Cuando sirvieron el plato principal, filetes exquisitos con guarnición y salsas, llamó calmado al administrador del restaurante y pidió cambiarnos de mesa, alegando restricciones dietéticas por los olores de la cocina que le provocaban migraña. El personal, que evidentemente sabía quién era Elías y de qué familia venía, lo hizo de inmediato sin preguntas. En 5 minutos, nuestra mesa, esa infame 12 para perdedores, fue movida casi al centro del salón, frente al escenario, al lugar más visible, donde caía la luz de los focos y se tenía la mejor vista de todo. El efecto fue abrumador. Amigos y colegas de Marina, que 3 horas antes ignoraban mi existencia, ahora se acercaban a charlar, preguntando dónde y cuándo nos conocimos Elías y yo, cuánto tiempo llevábamos, si era serio. Los parientes de Alejandro, que me miraban por encima del hombro y me daban consejos, ahora mostraban curiosidad genuina, casi servil, tratando de ganarse confianza. Incluso Gabriela, esa tía que me sugería ir a la iglesia a rezar por un marido, cambió de tono mágicamente al saber, y Cristina, por supuesto, esparció la noticia por todo el salón,
que Elías era un emprendedor exitoso, egresado de una prestigiosa universidad económica en México, desarrollando su negocio en Madrid y con participaciones en varios startups europeos. «Vaya, Ana, qué sorpresa», exclamó sentándose con nosotros y una copa de champán sonriendo radiante. «¿Por qué no dijiste antes ocultando que tienes un joven tan digno y prometedor? Lo hubiéramos sabido. Elías, querido, ¿no has pensado en volver a Ciudad de México? Aquí hay tantas oportunidades ahora». Me quedé sentada, sonriendo y observando este teatro de hipocresía con una sensación extraña. Por un lado, era grato ver cómo cambiaban las actitudes, cómo quienes me compadecían ahora me envidiaban. Por otro, era amargo darme cuenta de que mi valor a ojos de esa gente subía no porque yo cambiara o me conocieran mejor, sino porque a mi lado estaba el hombre correcto, con estatus y cuenta bancaria adecuados. Pero el triunfo absoluto, el clímax de la noche, ocurrió durante la ceremonia tradicional de lanzar la liga de la novia. Cuando Alejandro, ya bastante ebrio y alegre, se preparaba para tirar la liga a los solteros reunidos en la pista con bromas y gritos, Elías se levantó sereno y salió al centro, confiado y relajado, como si fuera su propia fiesta y no la boda de su primo. «Elías, espera, tú no eres soltero», gritó Marina, y en su voz se filtró pánico real. «Estás con Ana. Esto es para solteros». Se volvió, me miró primero a mí, luego a ella, y sonrió con esa media sonrisa desarmante. «Técnicamente aún soy soltero, Marina, solo que Ana y yo no apresuramos las formalidades. Nos conocemos de nuevo, sin prisa, disfrutando el proceso». La liga, como obedeciendo a una justicia irónica superior, describió un arco en el aire y cayó directo en las manos de Elías. No sé si Alejandro la dirigió adrede o fue pura casualidad del destino, pero el efecto superó mis expectativas más locas. Por tradición, el hombre que atrapa la liga debe ponérsela en la pierna a la chica que atrapó el ramo, pero Laura, la prima de 24, había salido hace rato a fumar y charlar con amigas, olvidando las tradiciones. «Uy, parece que tenemos un problema. La chica del ramo desapareció», anunció el animador Andrés con fingido pesar. «Necesitamos una voluntaria urgente. ¿Quién quiere probar la liga de la suerte?» Todas las miradas del salón se posaron en mí. Elías me miró con una pregunta muda, y yo, con el corazón latiendo en la garganta, asentí despacio. Bajo una explosión de aplausos, silbidos y gritos alegres, me levanté y fui al centro de la pista. Me senté en la silla preparada, y Elías se arrodilló ante mí, lento y elegante como en una película, tomando mi pie con cuidado, casi reverente. Cuando sus dedos tocaron mi piel, deslizando la liga de encaje, un chispazo eléctrico nos recorrió. Alcé la vista y me encontré con sus ojos, y en ese instante lo supe con claridad absoluta. Esto ya no era un juego. Tal vez nunca lo fue. En su mirada había algo profundo, serio, que hizo mi corazón detenerse y luego latir con fuerza doble. Era la mirada de un hombre que ve a una mujer real, viva, que le interesa. Marina estaba a un lado, pálida, con sonrisa tensa al límite, aferrando su copa de champán hasta blanquear los nudillos. Observaba cómo su pobre hermana solitaria se convertía en el centro de atención, en la heroína de una historia romántica. Cuando la fiesta terminó, Elías me acompañó al auto. En el estacionamiento, lejos de miradas curiosas, pude exhalar la tensión de esa noche increíble. «Gracias», dije con voz temblorosa. «Sé que todo fue una actuación, pero me salvaste de la noche más humillante de mi vida». «¿Por qué estás tan segura de que fue una actuación?», preguntó serio, deteniéndose y volviéndose hacia mí. «Porque apenas me conoces», respondí. «Sé lo suficiente», dijo acercándose un paso. «Sé que eres bondadosa, incluso con quienes no lo merecen, que tuviste fuerza para resistir todas las burlas sin quebrarte, que eres hermosa por dentro y por fuera, y que tu hermana es una tonta si no ve el tesoro que eres para tu familia». Sentí lágrimas asomando, pero no de humillación y dolor. «Ana», dijo suave, «entiendo que empezó como una operación de rescate, pero entre el primer baile y este momento dejó de ser un juego para mí. Totalmente». Sacó una tarjeta y escribió su número personal al reverso. «Si quieres vernos de nuevo, no por venganza, no por probar nada,
sino porque lo deseas. Llámame cuando sea. Tomé la tarjeta con dedos temblorosos. ¿Y si quiero llamarte esta misma noche?, pregunté. Respondió con esa sonrisa confiada. Entonces contestaré al primer timbre. Lo llamé 2 horas después de llegar a casa. Hablamos hasta las 3:30 de la mañana sobre trabajo, Madrid, mis sueños de abrir una agencia de marketing, caminatas en la montaña y por qué un buen café matutino es tan importante. 3 días después tuvimos nuestra primera cita real en un pequeño restaurante italiano en el centro de Ciudad de México. Nos sentamos en una mesa esquinera, bebimos vino, comimos la mejor carbonara y hablamos. 3 meses después éramos pareja oficial. Él volaba a Ciudad de México cada 2 semanas y yo fui 2 veces a Madrid. 6 meses después me mudé con él. Mi compañía aceptó el trabajo remoto y luego me animé a abrir esa agencia de marketing que soñaba hace años. Y exactamente 1 año después de la boda de Marina, Elías me propuso matrimonio en el mismo restaurante Valle Dorado, decorando esa infame mesa 12 con velas y flores. Sobre la silla había un letrero: Mesa para felices. Cuando se arrodilló, ya sabía la respuesta antes de que preguntara. La reacción de Marina a nuestro compromiso fue justo como secretamente soñaba. La hermana que por años trató de convencerme de que no era suficiente, ahora veía cómo me preparaba para casarme con un hombre que me amaba de verdad. Pero ¿sabes qué? La verdadera venganza no estaba en eso. No en probarle a Marina que merezco amor. No en mostrar al hombre correcto. La verdadera venganza fue darme cuenta de que su aprobación ya no me importaba. En absoluto. El respeto de Elías me mostró lo que realmente merezco. Y nunca más aceptaré menos. Nuestra boda fue mucho más modesta que la de Marina, pero 100 veces más feliz. Reunimos a los más cercanos en un restaurante pequeño con vista al río. En vez de humillar a alguien, solo nos alegramos mutuamente. Marina insistió en ser mi dama de honor. En su brindis dijo palabras bonitas sobre lo feliz que era verme enamorada, que Elías era la pareja ideal, que siempre supo que un día encontraría al indicado. Su versión reescrita de los hechos sonaba casi cómica para quienes estuvieron en ambas bodas. Pero a mí me daba igual. Ahora tenía a alguien que desde el principio vio mi verdadero valor. Mirando atrás, entiendo que la boda de Marina fue la peor noche de mi vida y el mejor punto de inflexión. Su crueldad me hizo ver cuánto tiempo permití que me trataran mal. Cómo toleré en silencio sus comentarios sarcásticos en las cenas familiares. Cómo creí que a los 32, sin sello en el pasaporte, era casi una sentencia. Pero gracias a esa noche, gracias a la humillación que organizó, conocí a Elías. Sin sus esfuerzos por mostrarme como una perdedora patética, tal vez no habría aceptado ayuda de un desconocido. Hubiera rechazado cortésmente, ido a casa y llorado medianoche. Pero estaba tan exhausta por las burlas que cuando Elías extendió la mano, la tomé, y eso lo cambió todo. A veces, las personas que nos lastiman nos empujan sin querer hacia cambios que transforman el destino. Marina quería que me sintiera patética y sola. En cambio, creó las circunstancias para que encontrara el amor de mi vida. Ironía del destino, ¿verdad? Intentando probar que nadie me necesitaba, me llevó directo al hombre que me hizo verdaderamente feliz. ¿Y sabes lo más gracioso? 1 año y medio después de nuestra boda, oí por casualidad una charla de Marina con mamá. «Mamá, ¿por qué todo le sale tan bien a Ana?», decía ofendida. «Invertí tanto en mi boda, y todos solo hablan de la romántica historia de Ana con Elías, cómo se conocieron en la mía. Hasta mi boda la convirtió en su éxito». Cerré la puerta en silencio y me fui. No porque doliera, no, sino porque sentí lástima por Marina. Aún no entendía que la felicidad no es una competencia. El amor no se mide por el saldo bancario del marido o el lujo de la boda. La verdadera victoria no es ser mejor que alguien, sino ser feliz uno mismo. 2 años y medio después, Marina y Alejandro se divorciaron. Cuando me llamó llorando, fui sin dudar. No dije «te lo advertí», no recordé esa noche horrible. Solo abracé a mi hermana llorosa y me quedé a su lado. Porque la venganza es un sentimiento temporal que calienta el alma mientras eres infeliz. Cuando eres realmente feliz, la venganza simplemente no hace falta. Se disipa como niebla matutina. Marina y yo no nos volvimos mejores amigas,
demasiadas cicatrices. Pero aprendimos a respetarnos, a no competir, solo a ser hermanas. Aún suelta pullas a veces, es parte de su carácter. Pero ahora esas palabras no me hieren, porque sé exactamente mi valor. Y ese valor no necesita confirmarse con un anillo, el estatus del marido o la aprobación ajena. Con Elías vivimos entre Madrid y Ciudad de México. Mi agencia creció a 15 empleados. Su empresa abrió oficinas en 3 países, pero lo principal es que aún bailamos en la cocina al son de canciones viejas, reímos de chistes tontos y nos decimos gracias por las pequeñeces cada día. Él aún recuerda esa boda en detalle. A veces por la noche dice, ¿sabes? Te vi antes de acercarme. Estabas en esa mesa tan hermosa, intentando sonreír aunque tus ojos estaban llenos de dolor. Decidí conocer a la mujer que me pareció la más interesante de toda la fiesta. A veces pienso qué habría pasado si esa boda hubiera sido distinta. Si Marina no hubiera orquestado esa humillación pública, ¿habría conocido a Elías? No lo sé, y no quiero saberlo, porque nuestra historia, con todo su dolor e increíble giro, es perfecta tal como es. Me enseñó que la dignidad no es algo que otros dan, es lo que llevas dentro, pese a todo. Que el amor llega no cuando lo buscas desesperada, ajustándote a expectativas ajenas. Llega cuando eres tú misma, aunque te juzguen, aunque estés en la mesa de los perdedores. Y que la mejor venganza no es mostrarle al ofensor su error. La mejor venganza es vivir tan feliz que su opinión deje de importar. Marina quiso quebrarme esa noche, pero en cambio me dio el mayor regalo. La oportunidad de encontrar a alguien que vio en mí todo lo que yo misma no notaba. Así que gracias, Marina, por esa noche horrible. Sin ella, no habría esta vida maravillosa. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó que la dignidad no se quita, solo se regala uno mismo, presiona el botón de supergracias. Ese corazoncito con el signo de dólar bajo el video. Cada vez que lo haces, nos ayudas a crear historias que inspiran y recuerdan que la verdadera felicidad no se mide por estándares ajenos. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Escribe en los comentarios qué momento te conmovió más. ¿Has tenido en tu vida a alguien que te ayudó a ver tu propio valor? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuevas historias sobre cómo la vida sabe dar giros inesperados. Dale like si crees que el amor verdadero llega no cuando lo buscas con desesperación, sino cuando eres fiel a ti mismo. Y antes de irte, mira la historia que dejamos en pantalla. Estamos seguros de que también te hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida.